lo que hoy, lo que hoy hacemos desde la atención ciudadana y con respecto a la identidad electrónica, les quiero contar un poco sobre esta función, digamos, pero para hacerles un ejemplo, les contaría que hoy vamos a hablar de un auto de carrera de Fórmula 1, pero lo que ustedes tienen que entender y conocer es que detrás de ese auto hay todo un equipo de trabajo que tiene que estar coordinado y todos tienen que estar en conocimiento, y ese es el foco principal de lo que hoy queremos hacer con esta capacitación, que ustedes al terminar la jornada tengan conocimiento y sepan la utilidad de esta identidad electrónica. Como primer punto, y a los que están en forma presencial, les pediría que levanten su mano quienes ya tienen su identidad electrónica. Casi el 99,9%. A los que no, y los que todavía no están en conocimiento de qué es la identidad electrónica, vamos a hacer un recorrido desde para qué usamos, cómo lo usamos, y lo que hoy tenemos a través de la reciente ley aprobada, la 7177, que se aprobó el año pasado, de la validez del formato digital de los documentos de portación obligatoria, ¿sí? Vamos a terminar en ese punto. Vamos a ver cómo desde el MITIC nosotros brindamos todo lo que tiene que ver con plataformas tecnológicas, pero también entender de dónde viene esa información y cómo trabajamos en conjunto las distintas instituciones del Estado, ¿sí? En principio, la identidad electrónica está preparada para todo lo que es el Estado, el gobierno nacional, pero también es aplicable a toda la ciudadanía, ¿sí? Tanto en el ámbito público como en el privado, pero vamos a ir dando los enfoques particulares. Entonces, para arrancar, la identidad electrónica es el sistema de identificación desarrollado por el MITIC, o sea, la plataforma tecnológica, como les dije, proporciona el MITIC mediante la identificación del ciudadano a través de un sistema centralizado con distintas instituciones que hoy le llamamos el sistema de intercambio de información. ¿Cómo trabaja y quiénes aportan a ese sistema de intercambio de información? Les voy a hablar de dos figuras principales. Están los que producen la información, ¿sí? Los dueños de la información, y están los que consumen o consultan esa información. Esas dos figuras tenemos dentro del sistema de intercambio. Si yo les hago la pregunta y les digo, ¿quién es el dueño o dónde está la base de información de la cédula de identidad? El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Entonces, ellos son los productores de esa información. Y si yo les digo de los datos de actas de nacimiento, registro civil, de las cédulas verdes, la Dirección Nacional de Registro de Automotores. Entonces, van identificando que hay instituciones dueñas de esa información. Esas instituciones aportan la información a través de este sistema de intercambio, ¿sí? Y ahora, la otra figura, quienes consultan, por ejemplo, los datos de cédula. Cualquier ciudadano, la policía, la caminera, etc. Los registros de acta de nacimiento, ¿quién consulta? IPS, cuando queremos registrarle a nuestros hijos, el MEC, cuando queremos inscribirle en las instituciones educativas. Entonces ahí tenemos esas dos figuras, los productores y los consumidores de información. Ellos se unen y se encuentran en este sistema de intercambio, ¿sí? Entonces, a través de una identificación única, que viene a ser la identidad electrónica, el ciudadano tiene en ese sistema de intercambio de información todo lo que tiene que ver con sus datos, ¿sí?
datos personales, datos de acta de nacimiento, registro, automotores, etc. ¿Qué hacemos con esos datos personales? Y les facilitamos, hoy tenemos más de 200 trámites en línea, algunos con identidad y otros no, que pueden ser obtenidos a través de ese sistema de intercambio. Entonces, el primer punto es una identificación única electrónica del ciudadano a través del sistema de intercambio de información. ¿Quién proporciona eso? Y el Estado paraguayo. ¿Quién centraliza eso y proporciona al ciudadano el MITIC a través de las plataformas tecnológicas? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo yo voy a tener acceso a esa información? Bien. Como la información personal, y a pesar de que todavía no tenemos una ley de protección de datos, sí tenemos muchas otras reglamentaciones que dicen hay que proteger esa información. No toda la información es pública, no toda la información es visible, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera hacemos esa protección? A través de una identificación de un usuario y una contraseña. Entonces, la identidad electrónica se basa en el usuario va a ser nuestra cédula de identidad, ¿sí? Que se supone que no puede estar duplicado, y digo se supone porque a lo mejor ustedes están en conocimiento de que ciertas cédulas se pueden repetir. ¿Sabían ese caso? Hay repeticiones de cédulas, como hizo el Departamento de Identificaciones para distinguir, le agrega una letra al final. Son muy pocos los casos, pero se llegaron a dar. Uno piensa que la cédula de identidad es única, irrepetible, pero al ser una informatización, o sea, en algún momento algo falló y permitió que exactamente un número de cédula coexista con otro. Por políticas internas de esas instituciones, la distinción se hizo a través de una letra, ¿sí? Pero como les dije, eso ya en teoría no se da, no se repitió, pero sí existe, ¿sí? Entonces la identificación va a ser a través del usuario, la cédula y una contraseña creada por el ciudadano, y vamos a hablar de la importancia de esa contraseña. Lo otro importante que necesitan saber y que tienen que conocer es que este trámite de la creación de la identidad es un trámite gratuito, ¿sí? Nadie les puede decir, te voy a crear la identidad electrónica, pero te voy a cobrar. Cada ciudadano, por sus propios medios, puede crear su propia identidad electrónica. Dice también el material es intransferible. Cada identidad es propia, yo no puedo ceder eso y que todo el mundo use mi identidad electrónica. Acuérdense siempre de la protección de datos personales. ¿Cuáles son los requisitos más importantes a tener en cuenta para poder tener esa identidad electrónica y justamente en el ámbito de las elecciones? Y el primer requisito es ser mayor de edad, ¿sí? Si bien ahora se está trabajando en políticas que permitan bajar la edad para tener la identidad electrónica, no tiene que ver precisamente con las elecciones. Tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a datos del MEC, ¿sí? Que los menores de edad también necesitan acceder a sus datos de notas, etcétera, y otros enfoques que se le va a dar a limitar la información que los menores de edad puedan acceder. Eso todavía no está vigente, eso se está trabajando recién. Por ahora, el primer requisito es ser mayor de 18 años. El segundo importante es contar con la cédula de identidad vigente, ¿sí? Al igual que en las elecciones, el primer, digamos, término a tener en cuenta es que esa cédula esté vigente. Tenemos el caso del pero. Y bueno, ahí vamos a trabajar en cómo considerar ese escenario o esa situación. También se asocia a una cuenta de correo electrónico personal.
y después les voy a contar por qué es importante que sea personal. Porque hay unas notificaciones, hay una comunicación entre la plataforma y el ciudadano a través de ese correo electrónico. Y les voy a contar más adelante por qué. Y para quienes ya hicieron su identidad electrónica, y si fue sobre todo recientemente, uno de los requisitos importantes y la forma de identificar que era el ciudadano el que lo tramitaba, era pedirle la foto de su cédula adelante, atrás y una selfie sosteniendo la cédula. Y les voy a ir describiendo por qué hacemos esa consideración de la selfie. Las imágenes son almacenadas en una base de datos, por supuesto está protegida, que no se brinda como información a cualquiera, de hecho no se brinda. También se solicita un número de teléfono, ¿sí?, para contactar en caso necesario con el ciudadano. Y como siempre, cualquier plataforma tecnológica, y sobre todo aquellas que están restringidas por un usuario y contraseña, habla de unos términos y condiciones de uso y también tenemos unas políticas de privacidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el MITIC con esa información? ¿Para qué les pedimos tantos datos? ¿Dónde se aloja esa información? ¿Se puede eliminar? ¿No se puede eliminar? ¿Quién puede usar? ¿Para qué lo va a usar? Etcétera. Todo está en el famoso que no siempre lo leemos y le damos siguiente nomás, aceptar y pasar, pero es importante que en algún momento se tomen el tiempito, conozcan y lean estos términos y condiciones y lo que tiene que ver con la política de privacidad. Acuérdense siempre de la importancia de los datos privados. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Desde el momento de la creación ya podemos tener algunos inconvenientes desde el momento de la creación. ¿Y se acuerdan el primer concepto que les di del sistema de intercambio de información? Puede pasar que como otros nos aportan la información, que esa información no esté actualizada, no esté digitalizada o esté registrada en forma incorrecta, ¿sí? Vamos a ir mencionando cuáles son los posibles errores o inconvenientes que podemos tener con la creación de la identidad electrónica. Y el primero, y lastimosamente el más frecuente que tenemos, es los datos de cédula no actualizados, ¿sí? ¿Qué significa no actualizados? Mi cédula venció, me fui a renovar, pero como esa información se va pasando en forma parcial, ¿sí? No es una conexión 100% en línea y hoy me fui a renovar, mañana yo ya tengo la información, puede ser que en algunos lugares yo siga visualizando la información de la cédula vencida, ¿sí? Vamos a ir explicando más cosas con respecto a eso. Después vamos a hablar también del formato de imágenes, ¿sí? No se puede subir cualquier archivo como imagen, no se puede registrar cualquier formato y también tiene unas limitantes de tamaño que vamos a mencionar. El otro caso frecuente que tenemos es con respecto a los registros de cédulas nuevas, ¿sí? De paraguayos que recién sacan sus cédulas o de extranjeros nacionalizados paraguayos que recientemente quitaron sus cédulas. ¿Dónde encontramos todo lo que tiene que ver con la identidad electrónica? El MITIC, y para el Estado paraguayo pone a disposición de lo que conocemos como el Portal Único de Gobierno, ¿sí? Ahí vamos a tener toda la información que tiene que ver con todos los trámites que hoy disponemos en línea y todos los que accedemos, generamos o guardamos a través de la identidad electrónica. Entonces, nuestra página principal es paraguay.gov.pi. Pueden ponerle sin la www, con la www, de igual manera les va a llevar, ¿sí? Este es el portal principal y lo que llamamos carpeta ciudadana es todo lo que está accesible a través de la identidad electrónica.
¿Qué es entonces este portal único de gobierno? Es la plataforma orientada al ciudadano a través del Estado paraguayo, ¿sí? En un solo punto de acceso, en lo posible las 24 horas al día, pero ¿por qué siempre hay un pequeño pero? La disponibilidad tecnológica, ¿sí? Pueden caer los servicios, pueden no estar disponibles, puede que no siempre, todo el tiempo, esté 24/7, 365. Acuérdense que dependemos de una conexión, de servidores, de sistemas informáticos, de otras instituciones que también dependen de sus propias dificultades tecnológicas. Como les dije hace rato, en principio está orientado a ciudadanos, empresarios, funcionarios públicos y extranjeros nacionalizados paraguayos, salvo aquellos que tienen, por ejemplo, los registros de vacunaciones, que eran tanto nacionales como no. Eso sí, los extranjeros tienen el acceso a esa información. Pueden consultar todo lo que tiene que ver con antecedentes, leyes asociadas, profesionales y técnicos, así como el catálogo de todos los servicios y trámites en línea. Como les dije, ya tenemos más de 200 trámites en línea, no todos accesibles con identidad electrónica, pero el Estado paraguayo está apuntando a esa, digamos, a esa tecnología, a evitar las filas largas, a que tengamos que trasladarnos muy lejos para poder hacer un trámite, etc. Y acá ya arrancamos. La forma de crear la identidad electrónica, o sea, el portal único de gobierno tiene dos accesos principales. A través de Internet o de un navegador de Internet y la página, y lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la app o la aplicación móvil de acceso al mismo portal, ¿sí? Pero vamos a mostrar primero cómo se accede a través del portal, navegador o página web. En la página web tenemos varias formas o varios puntos donde vamos a tener la posibilidad de crear nuestra identidad electrónica. Ese es el primer paso, ¿sí? ¿Y cuáles son los datos principales que me pide? Me pide llenar un formulario con los datos principales, por ejemplo, cédula, sin puntos, la fecha de nacimiento, y tengan en cuenta que esa fecha es una lista, ¿sí? Se abre una flechita, se despliega una lista, y a veces dice, me sale error porque dice que mi fecha no coincide con mi cédula. Entonces, lo primero que tienen que fijarse es, ¿marcaron bien el mes? ¿Sí? Importante. El siguiente punto a tener en cuenta, y como les dije, hay unas notificaciones que llegan al correo electrónico, entonces ese correo tiene que existir, tiene que ser personal, tengo que tener acceso a ese correo para poder recibir la notificación y poder responder a las indicaciones que me llegan en ese correo. Entonces, muy importante que se fijen que esté bien escrito el correo electrónico. ¿Cuáles son algunos ejemplos comunes que tenemos de fallas? Se olvidan una letra, o por ejemplo el gmail.com.pi. Lastimosamente Google todavía no nos concede el dominio .pi, entonces .com. Sepan bien cuál es la dirección correcta. A veces con puntos, sin puntos, con guiones, sin guiones, etc. A veces tenemos, por ejemplo, nombre, apellido y un número y ponemos mal esa colita. Entonces, si está mal registrado el correo, no les llega la notificación, ¿sí? La notificación empieza desde cómo crear tu contraseña. Entonces, nunca llega, no voy a poder tener mi contraseña, no voy a poder tener mi identidad electrónica. Muy importante a tener en cuenta. Hoy el número de teléfono móvil, como les dije, para nosotros es un dato informativo y sirve si nosotros desde el MITIC necesitamos contactar con el ciudadano por alguna razón o, por ejemplo, la plataforma de IPS, ¿sí? Utiliza ese dato, esa información.
El siguiente paso o el siguiente bloque de información tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Hay una serie de formatos permitidos que hoy lo estamos ampliando por el formato que hoy traen los nuevos teléfonos, los nuevos celulares, por ejemplo, y sobre todo con los iPhones, hay un formato específico que solamente ellos administran, entonces de esa lista sepan que eso ya está ampliado, mejorado, que el tamaño también ya se mejoró, ¿sí? O sea, acepta, digamos, el límite por debajo es 2 megas, pero al darnos cuenta de que con los nuevos celulares de alta gama, los nuevos formatos, etcétera, estos tamaños de imagen eran mucho más grandes, entonces eso se fue adaptando a las nuevas tecnologías. Y o sea, una vez que subo las fotos, acepto los términos y condiciones y las políticas de privacidad, y fíjense que esos son links que ustedes pueden hacer clic y se abre otra ventanita para que lo puedan leer, aceptar y damos inicio a la creación de la identidad electrónica. Y el primer mensaje que me dice, ¿estás seguro que esta es su cuenta de correo? Entonces, siempre atiendan y tomen, si es posible, capturas de pantalla de los mensajes que les va diciendo en la plataforma. Entonces, el primero es, ¿está seguro que ese su correo electrónico está correcto? Y les da la oportunidad de, si está mal, volver para atrás, corregir y escribirlo bien. Fotos de cédula. Si bien esto está, parece que en forma unida, es en forma independiente, adelante, atrás y lo que sigue después, la selfie. ¿Qué hacemos con esas fotos? Todavía no implementamos la inteligencia artificial, pero los controles que se hacen es la vigencia, los datos personales y por qué la selfie y por qué pedimos que esas imágenes sean lo más cerca posible, lo más nítidas posible, porque hoy lo que tenemos es la asociación de la foto de la cédula con el rostro de la persona. Se dan casos de fotos que es difícil distinguir y sí, se dan casos. Pero en general, o sea, los rasgos propios del rostro también son únicos e irrepetibles. La forma de las cejas, los ojos, la nariz, los labios, la forma de la cara, etcétera, son puntos que se pueden distinguir perfectamente y por eso necesitamos que la foto sea bien de cerca, bien nítida para que nosotros podamos hacer ese control, ¿sí? Hay dos formas de pasar a una aprobación de la identidad electrónica. De vuelta, ¿se acuerdan de ese sistema de intercambio de información? Basado en la información que se tiene a través de esa plataforma, se pueden realizar unas preguntas de seguridad al ciudadano. Esa es la primera forma de validar que tenemos de sos vos, ciudadano, el que está queriendo crear su identidad y no un gestor, no un tercero, sin tu conocimiento, sin tu autorización. Entonces, lo que hace el sistema de información es se va y busca qué información tengo de este ciudadano. Y trae preguntas de seguridad y te dice, ¿cuál es el segundo nombre de tu padre? ¿En qué ciudad naciste? ¿Cuáles son los últimos 3 números del IC de tu cédula? ¿Se acuerdan del IC que está al dorso de la cédula? ¿Qué es ese número IC? ¿Se acuerdan también que la primera vez que tramitamos la cédula llevamos nuestra partida de nacimiento? Bueno, ese número IC es una combinación de códigos que la Policía Nacional registra basados en tu partida de nacimiento, ¿sí? Y le agrega una colita al final que se renueva cada vez que nosotros también renovamos nuestra cédula, ¿sí? Entonces, no es similar a un chasis de un auto que es único y repetible, el IC de la cédula sí puede cambiar, pero es una combinación de códigos. Entonces, hace ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son los 3 números o los 3 primeros de tu IC? Si tuvimos registros de automotores,
empieza a preguntar cuál es el modelo, cuál es el año, cuál es el color, cuál es el chasis, y ahí vamos a hablar de qué pasa si no tengo esa información, ¿sí? Muchas veces nos dijeron, y me pregunta sobre mi padre, pero lastimosamente yo no tuve contacto con mi padre. O yo tuve este automóvil, pero hace mucho yo ya lo vendí, ya no me acuerdo y ya no tengo más los registros. Bueno, las preguntas de validación están para comprobar, entonces, mi identificación. Si paso todas las preguntas y las contesto bien, ya se crea automáticamente mi identidad electrónica, ¿sí? ¿Qué pasa si no? Si no tengo la información, voy a marcar igual una respuesta, pero eso va a pasar a una verificación manual, ¿sí? ¿Y por qué le llamo verificación y no aprobación? Porque puede pasar por una aprobación o por un rechazo, ¿sí? Esos son los dos pasos posibles. Te rechazo por lo general porque no me alzaste la foto correcta. Tus datos no me coinciden. Tu rostro no me coincide, ¿sí? Y una lista un poco más larga de posibles motivos de rechazo que le van a llegar al correo. Por eso la importancia de la notificación, ¿sí? ¿Qué va a llegar en ese correo? Este es digamos, el mensaje que sale cuando la identidad y las respuestas fueron contestadas en su totalidad correctamente. Identidad verificada con éxito. ¿Qué es lo primero que me llega? Un correo electrónico para crear la contraseña. Si no se pudo crear mi identidad, me va a llegar un correo con los motivos de rechazo, ¿sí? Les va a indicar qué pasó. La foto de adelante no era la correcta, o la foto de atrás no era la correcta. A veces, sin darnos cuenta o sin querer, subimos 2 veces la foto de adelante, no subimos la de atrás, ¿sí? O la selfie, y leen selfie nomás y nos envían el rostro. Es la selfie sosteniendo la cédula, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tenemos que hacer esa comparación. Acuérdense ese punto importante. Entonces, todo eso va a llegar al correo. Lo que dijimos, si no se tiene preguntas de seguridad, y acá les doy una de las primeras restricciones que tenemos. El proceso de validación lo hace un equipo de agentes. Nosotros tenemos desde el MITIC un servicio de atención al cliente, pero que tiene un horario limitado de atención, no es 24/7, ¿sí? Entonces, la primera restricción es, sepan que esta aprobación manual se puede hacer de lunes a viernes de 6 a 6 de la tarde. ¿Qué pasa si el viernes a las 7 de la tarde yo quiero crear urgente porque tengo que viajar o algo por el estilo? No contesté las preguntas. Mi solicitud pasa para el lunes, ¿sí? Primer dato importante a tener en cuenta es el horario de atención de las aprobaciones. Hasta hace unos meses atrás, nosotros amanecíamos al lunes con 400, 500 solicitudes. Hoy los lunes amanecemos con más de 1000. Entonces, el equipo de trabajo tampoco es numeroso. De hecho, en el servicio de atención al cliente tenemos una persona por turno asignada. Uno a la mañana, uno a la tarde, pero desde el MITIC también tenemos por lo menos 3 a 4 personas apoyando ese trabajo. Nos encontramos con más de 1000 y nos ponemos todos a hacer las aprobaciones porque entendemos que es algo urgente, ¿sí? Pero si ustedes dicen, acabo de crear, no me está llegando la notificación, es que pasaron a la aprobación manual y hay una cola de atención que tienen que saber esperar, ¿sí? Entendemos los casos de urgencia, si se comunican con nosotros y vamos a dar los números de acceso y de comunicación directa, sí podemos adelantar y procesar más rápido. Pero la primera medida es, esto se procesa de lunes a viernes de 6 a 6. ¿Sí? Bien, todo lo que tiene que ver con contraseñas. Ustedes saben que la forma
digamos, de crear una contraseña tiene que ser algo seguro. No siempre tenemos el conocimiento o no siempre sabemos cómo tiene que ser esa contraseña segura y por qué tiene que ser segura. Y lo común es que hacemos es que sea mi mismo número de cédula, o mi fecha de nacimiento, o el nombre de mi perrito, o algo fácil. De hecho, sí, la contraseña tiene que ser algo relativamente fácil de recordar. Muchas veces tenemos demasiadas cuentas y no recordamos las contraseñas. Entonces tratemos de alguna forma de asociar con algo, combinar letras, números, guardar en algún lugar seguro para nosotros, ¿sí? Que no sea precisamente la billetera, la agenda que tenemos en la cartera, o sea, guardar en algún lugar, anotar esa contraseña y tenerla a mano. Y da unas ciertas reglas de cómo crear esa contraseña. ¿Qué pasa si no? Me olvidé mi clave, me olvidé qué correo asocié, ¿sí? Y tenemos dos mecanismos. Si yo sé el correo que registré, puedo utilizar entonces la opción de olvidé mi clave, ¿sí? Pero si no me acuerdo qué correo asocié o ya no tengo acceso, tenía en el celular, se me robó el celular, tengo una cuenta de correo nueva, perdí el acceso a esa cuenta, ya no puedo acceder, etcétera. Entonces utilicen la opción de actualizar mis datos. ¿Por qué? De vuelta, porque es importante que mantengan el acceso a esa cuenta de correo, porque, por ejemplo, tanto para el olvido de contraseña y sobre todo para la actualización de datos, para el olvido de contraseña me llega un correo. Para la actualización de datos, y por lo general en la actualización de datos digo, yo quiero cambiar mi correo electrónico. ¿Qué hace la plataforma de la identidad electrónica? Envían correo a la cuenta vieja y a la cuenta nueva, a ambas. ¿Qué llegó a pasar? La gente se entera de que alguien está queriendo modificar sus datos. Y se me llegó un correo donde dice que se quiere cambiar mi información. Yo no pedí eso, ¿sí? Y como les dije, si bien hoy todavía no tenemos una ley de protección, sí tenemos todo lo que tenga orientación al delito informático. El acceso a información personal es un delito informático. La alteración de datos personales es un delito informático, ¿sí? Entonces, muchas reglamentaciones y muchas normas con respecto al acceso indebido, no autorizado, etcétera, sí, ya lo tenemos contemplados, se puede denunciar o pueden pedir una información al MITIC de quién está pidiendo modificación. Yo no pedí, ¿quién está pidiendo? Preparamos un informe detallado de todo lo que se registra, ¿sí? Cualquier sistema informático que esté correctamente desarrollado, que proteja la información, tiene lo que nosotros llamamos registros de auditoría. ¿Qué son esos registros de auditoría? ¿Quién, cómo, cuándo, desde dónde, qué hizo, qué información sacó, etcétera? Tenemos todo el registro guardado. Entonces, ustedes pueden pedir esa información, se les tiene que dar esa información. Por eso, de vuelta, importante que ese correo electrónico esté correctamente registrado. ¿Preguntas? ¿Está todo clarito? Bueno, acá está lo que les mencionaba hace rato. ¿Qué pasa si no tengo la información? ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, el caso de cédula vencida. No es cierto, yo ya retiré mi cédula renovada. Quiero crear mi identidad electrónica, pero me dice su cédula está vencida. ¿Qué pasa ahí? Hay un proceso de actualización que no se hizo, que se tiene que pedir y que se tiene que hacer. ¿Cómo podemos reportar eso? Y después vamos a repasar de vuelta. Dentro de la página principal hay una opción que dice abrir ticket. Cualquier reclamo, sugerencia, protesta, consulta, todo lo que ustedes necesiten comunicar ante el MITIC y ante la plataforma de la identidad electrónica,
lo hacemos a través de un ticket. Por lo general, los tickets se responden en el día, ¿sí? Posiblemente no siempre con la solución, pero por lo menos les damos una primera respuesta. ¿Tu cédula está vencida? Cierto, verificamos que tu cédula está vencida, vamos a solicitar la actualización. En el momento en que nos actualizan, vamos a responderle, ya está. Y esa comunicación otra vez es a través del correo electrónico, ¿sí? Hoy no tenemos otro canal de comunicación directa. Entonces, de vuelta, correo electrónico válido, correctamente registrado. Ya tenemos identidad electrónica. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a la opción de ingresar con mi identidad electrónica. Ya tenemos nuestro usuario, nuestra cédula, ya creamos la contraseña, me acuerdo de esa contraseña. Por lo general, hoy, tanto los navegadores de las computadoras como en los celulares nos sugieren guardar la contraseña. Recomendación de corazón y tecnológicamente, no guarden esa contraseña, ¿sí? Asocien la identidad electrónica como si fuera su banca web, ¿sí? Así de importante. No guarden esa contraseña. Si bien no va a ser su cuenta bancaria la que está en la identidad electrónica, son sus datos personales y son documentos personales importantes que se pueden acceder a través de ellos. Yo me olvidé y guardé la contraseña. ¿Qué puedo hacer? Y el teléfono y la computadora también tiene la opción de eliminar esa contraseña guardada, ¿sí? Pero ya vamos a ir contando después. La primera vez que ingresamos a la identidad electrónica nos pide confirmar un dato para nosotros informativo, estadístico e importante en cuanto al alcance que hoy tenemos con la identidad electrónica. Les preguntamos lugar de residencia. Entonces podemos saber cuántas identidades electrónicas tenemos creado en el departamento de Alto Paraná, en la ciudad específica de Hernandarias, en tal barrio, ¿sí? Y cuando hacemos justamente la promoción de campañas y queremos llegar a lugares donde todavía no accedemos, esta información es sumamente importante, ¿sí? También vamos a hablar el caso de, soy paraguayo, estoy en el extranjero. ¿Qué hago? Necesito mi identidad electrónica, ya no resido en Paraguay, ya no tengo un teléfono local, pero necesito mi antecedente policial. Vamos a mencionar también ese caso un ratito. Entonces, ya accedí, ya tengo disponible todo lo que tiene que ver con la carpeta ciudadana, pero hoy vamos a enfocarlo hacia otro punto, digamos, en específico. Todos los documentos que están clasificados en pequeñas carpetas por área es lo que hoy tenemos disponible en línea. Hay una pequeña distinción entre los que son de pago y los que son gratuitos, ¿sí? En otro momento vamos a hablar de la validez de esos documentos. Y lo que decíamos ya hace unos años y recientemente el año pasado, antepasado, se actualizó la versión de la app o de la aplicación del Portal Paraguay. Hoy también todo lo que tenemos desde la página web lo tenemos accesible desde la app del portal. Hay una función que todavía no está implementada, que es la de actualizar los datos. Actualizar mis datos es solamente disponible desde el navegador. Pero después tengo todo. Crear, acceder, pagar, bajar mi documento, todo está disponible, o sea, todo menos eso, la actualización de datos está disponible ya desde la app. Esta app se sigue trabajando, se sigue desarrollando, se sigue actualizando. Entonces, si hoy no tengo algo disponible, lo primero que tienen que probar es, tengo la última versión, fijarse en los accesos, tanto del Play Store como de la App Store, qué versión es la última lanzada y qué versión es la que tengo yo, ¿sí? Se desinstala, se vuelve a instalar. Esta es la visualización del portal desde la app.
Y a partir de noviembre, más o menos del año pasado, tenemos esta ley con la que todavía estamos trabajando. ¿Qué dice esta ley 71/77/23 de la validez del formato digital en los documentos de portación obligatoria? Menciona 4 documentos de portación obligatoria: la cédula de identidad policial, si yo soy conductor, la cédula verde, la licencia a conducir y el cuarto, y de vuelta les voy a hacer preguntas, el cuarto es la habilitación vehicular. ¿Sí? ¿Quién provee la información de cédula de identidad? Cédula de identidad. Identificaciones. ¿Quién provee la información de cédula verde? Licencia a conducir. ¿Y dentro de la municipalidad? ¿Y dentro de la dirección de tránsito? ¿Cómo se llama esa oficina donde llevamos el registro? OPASI. Pero la OPASI es una organización que está dentro de la Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial, ANTSB, que con ellos trabajo y ellos realmente son los que, digamos, administran esa información. Y las de habilitación, los municipios. Las 3 primeras que les mencioné ya están disponibles, ¿sí? Pero puede pasar que no tengamos la información actualizada. Puede pasar, ¿sí? ¿Cuál es el que todavía no disponemos? Y me respondieron bien. ¿Cuántos municipios tenemos a nivel nacional? Entonces todavía tenemos un largo camino de trabajo con cada municipio para que nos proporcione esa información. La ley nos da un tiempo de 2 años. ¿Sí? En esos 2 años nosotros tenemos que completar esos 4 documentos. Como les dije, hoy tenemos 3 de los 4. ¿Cómo funciona? Entonces, ustedes tienen la app, tienen su identidad electrónica, tienen esta sección arriba donde tenemos estas opciones: cédula de identidad, cédula del automotor, licencia a conducir y una forma de validar esos documentos, que se presentan más o menos así: la cédula de identidad, la cédula verde, la licencia a conducir, hoy la licencia a conducir, y algunas cédulas se migraron sin foto, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión de sistemas informáticos que no nos pasaron la foto, que no actualizan la foto, o también tenemos los casos de que está mal la foto. Así que si no se asusten y no se sorprendan de que ustedes ingresan, es una dama y se encuentra con la foto de un caballero. Hubo una mala migración. Les voy a dar el mecanismo de reclamo. Licencia a conducir, definitivamente no nos pasaron la foto, pero los datos sí están válidos y están correctos. Como les dije, ¿qué puede pasar? La información que nos muestra no es la última actualizada. Entonces, yo me tengo que ir a reclamarle al MITIC de que mi licencia de conducir está mal. No. ¿Por qué? Y porque el MITIC no es la dueña de esa información. Me tengo que ir a la OPASI o al municipio donde tiene la oficina de la OPASI, o contactar directamente con la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Sí? Mi cédula no está actualizada. Si bien nosotros podemos recibir esa información o ese reclamo, nosotros derivamos o le damos el contacto para hacer el pedido. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Sí. El físico, el documento físico que le llamamos.
o sí tienen que tener el documento físico. Vamos a hablar, o sea, vamos a mencionar ese punto. Fue el caso que salió en las noticias, etcétera, etcétera. Bueno, dos cosas, o un poquito más. Primer punto, no se ve nomás bien en pantalla, cada uno de estos documentos tiene un QR de validación, ¿sí? Es la primera forma de validar que nosotros tenemos de ese documento es legal, es válido. Pero ¿qué particularidades tiene ese QR? Ese QR, o sea, esa información se muestra lo que llamamos en línea. ¿Qué significa en línea? En el momento. No se permiten capturas de pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese QR tiene una duración de 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, o sea, 5 minutos y única vez. ¿Qué significa eso? El QR cada 5 minutos se renueva, ¿sí? Entonces, me quedé en este peaje, me controlaron, ya está, me voy al otro, ese QR ya no es válido, ¿sí? Lo segundo, por única vez, yo escaneo ese QR, el QR muere. Una sola vez se puede escanear o validar. Exacto. ¿Cuál es el otro mecanismo? Que no se permite la captura de pantalla. Y no sabemos quién tiene la razón. En ese caso que salió en las noticias, la persona dijo, yo tenía mi documento en formato digital, pero la PMT dijo, no tenía en línea, tenía una captura de pantalla, no era válido, estaba bien su multa, ¿sí? ¿Quién tiene la razón ahí? Y ya no podemos saber, pero sí sepan esas tres características. El QR vale 5 minutos, es validado por única vez, y la validación, o sea, la generación del documento digital y la validación hoy todavía se hace en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Tengo que estar conectado a internet. No tengo Wi-Fi, tengo que tener datos móviles accesibles. Sí. Pero ¿qué pasa? Estoy en el interior y en la ruta. No tengo señal, ni con datos, ni menos con satélite. ¿Qué pasa? Y en una próxima versión de la app se está trabajando para que esos documentos también estén en forma offline, no en línea. O sea, que de alguna manera haya algún tipo de comunicación, memoria guardada, algo que fuera de línea me permita validar esos documentos, ¿sí? Repasando, cada documento tiene un propio QR, el QR vale 5 minutos, se valida una única vez, ¿sí? No se permiten capturas de pantalla. Y la forma de validar es, yo ciudadano con mi identidad electrónica muestro mi documento. La persona que me va a validar, sea otro ciudadano, por ejemplo en las mesas de elecciones, o la PMT, la Policía Caminera, tuvimos una campaña masiva de creación de identidades para la Policía Caminera. ¿Por qué? Porque el policía con su identidad electrónica desde otro dispositivo, y vamos a practicar después, tiene que hacer la lectura de ese código QR, ¿sí? Entonces, tanto la persona que va a mostrar su documento como la persona que va a validar, ambos tienen que tener en dispositivos diferentes su identidad electrónica, porque ese es el proceso de validación. Uno escanea y lee el código QR. Y se visualiza más o menos así. Está el teléfono, pasa a otro, y no es cualquier lector de QR, ¿sí? Por lo general, la cámara de mi teléfono lee QR. Bajo otra aplicación de lectura de QR, no. Es el lector de QR de la app del portal que yo ingreso con mi identidad electrónica, ¿sí? También es importante que sepan esa característica. Y ahí está lo que decían.
las restricciones de uso y de validación que tienen esos documentos. Y estos son ciertos mensajes que les muestra cuando el QR ya no es válido, la verificación del QR ya ha sido realizada. O pasaron 5 minutos, ya no es válido ese QR, le dice solicitud de verificación expirada. ¿Sí? Para el caso de cédulas de identidad, y solo la primera vez, porque somos, o sea, ¿cuántas cédulas ya tenemos? 9 millones y tantas. No se hizo una copia directa de los 9 millones de cédulas. Entonces, solo la primera vez, cuando yo solicito mi cédula de identidad en formato digital, me va a decir, en 2 horas te vamos a actualizar esa información. Suelen ser lapsos más cortos, pero digamos para poner un tiempo razonable, se menciona que en 2 horas recién yo voy a tener mi cédula. Entonces, si yo sé que voy a viajar, si yo sé que no estoy encontrando mi documento físico, entonces sepan que en ese momento posiblemente no van a poder tener en línea su documento. Lo mismo pasa, por ejemplo, nos dicen, estoy en migraciones, no traje el certificado de nacimiento de mi hijo, no tengo identidad electrónica, o tengo identidad electrónica y me dice, no se encuentran datos. Y no se encuentran datos porque el dato no está digitalizado. Apuntamos, el gobierno apunta a una digitalización 100%, pero saben que eso es un trabajo de larga duración, de muchos requerimientos, etc. Entonces, esas son las dificultades que hoy tenemos. No todos los datos están digitalizados, si están digitalizados, no están actualizados, etc. O sea, ¿se van a encontrar con dificultades en el uso de la identidad electrónica? Sí. ¿Quién tiene la respuesta para darle? Y hoy el MITIC tiene un banco de preguntas frecuentes que también desde el portal único de gobierno ya tenemos una lista larga de preguntas frecuentes. La que generalmente elabora esas preguntas frecuentes. Entonces sí, están disponibles ya preguntas típicas, pero estoy apurada, no quiero fijarme en la página, necesito que alguien me responda rápido. Vamos a dar los canales de comunicación que está aquí. Tenemos un número corto, ¿sí? Le llamamos número corto, así como el 911, el 151. Ese es nuestro principal canal hoy de contacto. ¿Quiénes están ahí? Nuestro servicio de atención al cliente. Pero, ¿en qué horario? De lunes a viernes, de 6 a 6. Llamo y no me atiende nadie. No es que no le atiende nadie. Hay una persona y hay otra llamada en curso. ¿Sí? No da ocupado, simplemente entra como si no se le está atendiendo nomás. Vuelvan a insistir un poquito después. Estamos trabajando para aumentar la cantidad de agentes, etcétera, etcétera, pero ustedes saben que eso implica presupuesto, que todavía lastimosamente no lo tenemos disponible. Entonces, disponibilizamos otros canales. Los tickets, que ya les mencioné hace rato, las preguntas frecuentes, que a veces estamos en el día a día y en las corridas, pero de repente también pueden encontrar información completa dentro de esa sección de preguntas frecuentes. Preguntas. Sí. La parte de la que hablamos de la que no se valida era la pregunta que también nos hicimos y en la que ya se está trabajando. ¿Sí? Pero siempre uno dice, no, voy a agarrar y tener la foto nomás. ¿Sí? Pero sí, es una validación en la que se está trabajando de restringir y, como les dije, de limitar eso. ¿Sí? Ahora quiero pasar a la parte práctica o a indicación del
¿Entiende por qué se da esta capacitación? ¿Por qué? Porque puede ser parte también de la educación monetaria ciudadana cuando se acerquen, quieran realizar una gestión, que ya pueden realizarlo en entidades. Nosotros tenemos que saber crear, saber todos los mecanismos también para poder asesorar. Bueno, por eso necesito que hagan preguntas desde el punto de vista ciudadano. No alzar la mano y 99% ya tiene identidad electrónica, ¿no? Pero pónganse en el lugar del ciudadano que no sabe nada de eso. Y ustedes son los que le van a, de alguna forma, guiar. Fíjense que era demasiado importante el tema del correo electrónico, ¿no? El ciudadano tiene correo electrónico. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué pasaba en esos casos que tuvimos? El día a día nuestro es, me dicen que yo ya tengo identidad electrónica. Yo nunca creé. Y verificamos la cédula y corresponde el nombre, apellido y el correo. Pero también nos encontramos con, verificamos la cédula, corresponde el nombre, apellido, el correo es cualquier cosa, minicarga545@hotmail.com. Evidentemente alguien le ayudó, se fue a una boca de cobranza, le dijo necesito urgente, pero nunca le pasaron el acceso. ¿Sí? Le dijeron, sí, yo te voy a quitar tu antecedente policial, págame tanto, ya está. No saben el mecanismo, la utilidad, la importancia de que eso sea personal. Lo otro, sí, cierto, hay mucha gente todavía que no maneja la tecnología. ¿Qué hacemos con esas personas? Y evidentemente necesitan ayuda, ¿sí? Pero indíquenle, hoy tienen el celular y manejan así el celular, pero por ejemplo no saben que ya tienen una cuenta de correo registrada en su teléfono. Mi papá, mi mamá, mi tío, etcétera, etcétera, no sabe que eso es necesario para hoy en día, para una configuración de un teléfono. Entonces, ayúdenle a identificar, a que conozcan su cédula, o sea, su correo electrónico, a que sepan cómo usar, o sea, sí van a acompañar el proceso a gente que no maneja la tecnología, sí, pero denle toda la información posible. Anotar en un papelito o pedirle a alguien, algún acompañante, si tiene un acompañante o a alguien responsable de esa persona, o le anotan en un papelito y decirle, dale esto a tu hijo, que él te maneje, que él te ayude. ¿Qué pasa también con la asociación? Y justamente por el problema de ayuda con otras personas. Yo le quité la identidad electrónica a mi mamá con mi cuenta de correo. Pero hoy quiero quitar yo mi identidad electrónica, me dice, ese correo ya existe o esa identidad electrónica ya existe. Identificamos de familiares directos y le decimos su cuenta, o sea, nos reportan ese caso y le decimos su cuenta de identidad electrónica está asociada. Por lo general no queremos dar la información, pero si nos damos cuenta de su mamá, de su papá o algún familiar directo, sí le decimos y le explicamos, mira, tu cuenta está asociada a un familiar directo tuyo. ¿Cómo hacer ese cambio, esa modificación? Y ese familiar tiene que modificar sus datos. ¿Sí? Tiene que pedir la actualización y cambiar sus datos para que se libere mi cuenta de correo. No puedo hacer eso. No me dan, digamos, las opciones de poder hacer eso. Entonces la opción es crearse una cuenta nueva y asociar a esa cuenta nueva. ¿Sí? Se dieron situaciones. Como hoy la identidad electrónica, por ejemplo, se utiliza mucho para IPS, para pedido de consulta, consulta de beneficiarios, etcétera, etcétera. Y vemos, por ejemplo, familiares en cama, ¿sí? Y entendemos la situación, validamos todo lo posible de esa situación, o llegaron a ponerse en contacto con nosotros. Mira, está asociado con la cuenta de mi hermano es una persona que no puede, digamos, no dispone de ese manejo, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Todos los días manejamos, todos los días tenemos casos nuevos, tratamos de analizar caso por caso y darle la solución más rápida o la más correcta. ¿Sí? Quiero practicar con ustedes.
Para los que tienen identidad electrónica, que puedan acceder primero desde el navegador. Segundo, para los que tienen identidad electrónica y todavía no tienen la aplicación, vamos a hacer esa práctica. Bajar la aplicación, acceder a la aplicación, generar los documentos para que ustedes vayan conociendo y sepan también el posible tiempo de demora. Ustedes van a trabajar con un montón de gente y van a tener colas y colas de espera que tienen que saber administrar. Lo mismo, si ustedes están orientando este uso para las elecciones, sepan esa restricción de horario. ¿Sí? Mis elecciones son el domingo. Yo perdí mi cédula hoy viernes a la noche o mañana sábado a la mañana y no voy a poder tener mi formato digital para mañana domingo. Puede que sí, puede que no. Trabajen más por el no, porque tenemos esas restricciones horarias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sin problema. O si alguien me ayuda, bajamos otro material. Este material yo les puedo proporcionar sin problema, estaba orientada al uso de la app. Tengo otro más completo que habla justamente de los documentos, de cómo generar, cómo validar, cómo... Nuestro soporte técnico no está. ¿Podemos levantar el otro material? Así les muestro eso. Esta capacitación desde el MITIC y para que conozcan también un pendrive. O te presto el mío, no sé si puedo meter el... Ok. Esta capacitación también ya la abrimos al público en general en lo que nosotros llamamos el CAI, el que está en el puerto. Ya van 2 ediciones que desarrollamos esta capacitación. En la página del MITIC pueden estar pendientes de cuando lanzamos nuevamente esta capacitación y es abierto al público. ¿Sí? O a solicitud de las instituciones también lo hacemos sin ningún problema. Uy. ¿Qué dice segunda edición al fin? ¿Alguien ya gestionó algún documento desde su identidad electrónica? Segundo no me aparecía. Se van, o sea, tenés que ir y ahí lo que pasaba también es, antes yo podía sacar, o sea, hace años yo ya tengo mi identidad electrónica, yo ya podía sacar la partida de nacimiento de eso, pero era una constancia, no era el certificado, ¿sí? Todo el mundo usaba esa constancia como si fuera un certificado, que empezaron las instituciones, se fueron restringiendo y diciendo, esto no es válido, esto no es un certificado. Entonces, ¿qué hizo directamente el registro civil? No damos más esa constancia, tienen que solicitar el certificado del acta de nacimiento. Se lanzó hace más de un año atrás el formato electrónico desde la identidad electrónica. Dice, ahora no puedo sacar porque antes sí podía. ¿Qué pasó? El registro civil tiene 2 sistemas informáticos, 2 bases de datos diferentes. Una vieja y una nueva que le llama registro único de personas.
hoy el formato electrónico consulta esta base de datos más nueva, el registro único de personas, donde no todo está migrado acá. Entonces, si antes podía, ahora no, esa es la situación. No está migrado al registro único de personas, que hoy es la base de datos más nueva y formal del registro del Estado Civil. Entonces se tiene que ir a pedir al registro civil que si no está digitalizado, que digitalice, y si no está migrado, que fue mi caso, el segundo no me aparecía, porque te va y te dice, sí está digitalizado, está acá, pero no está donde tiene que estar para el acceso al formato electrónico. Lo mismo pasa con identificaciones. Mi cédula está vencida, me dice que ya está vencida, se van a identificación y le dicen, no es cierto. En nuestra base de datos la cédula está bien, pero esa información que se dispone en el sistema de intercambio de información no está actualizada. Entonces te dicen, en nuestro sistema, en nuestra base de datos ya está, el problema es mi TIC. Y no, lastimosamente, señores, no es ese el problema, no es mi TIC el problema. Nosotros consultamos el sistema de intercambio de información donde tiene que haber el intercambio de información y ahí no está. Entonces, ¿qué hacemos? Y les pedimos que nos actualicen. Pero eso es un caso por caso. ¿Sí? No hay una migración masiva de datos. Hay procesos que corren, el famoso, le hablamos correr en, digamos, en el lenguaje informático, que corren cada cierto tiempo. Aún así, no viene toda la información. Tenemos cédulas de que ni en sus registros existen. Y bueno, y ese ya es un problema interno que nosotros le pasamos el reclamo, que ellos investigan, hacen lo que tienen que hacer y ahí nos pasan la información. Pero es caso por caso. ¿Sí? Mira, Sí. a partir de los registros, el Guardia Civil, el registro civil y el otro nacional, ya a partir de qué año. Y no sabemos por qué. Hay un proceso de digitalización, tanto en el registro civil como en el otro, pero no son, no, como no son, digamos, no hay una I. O a lo mejor yo me fui y consulté un dato de hace 50 años, ese está, pero el que registré ayer y no está. Entonces no tenemos un parámetro para decir, están todos los datos desde... No podemos asegurar, no podemos decir que sí ni que no. No sabemos. O por ejemplo lo del MEC, que le dicen, a partir del año 2017 en adelante, tiene que estar todo. No siempre está. A lo mejor justo esa institución no tenía conexión al sistema del MEC. ¿Sí? Entonces esa institución no está. ¿Qué más le puedo decir? No sé. Sí. Bueno, esta era nuestra capacitación, que eran los puntos que tocamos. Acá hablábamos un poquito más extendido de qué son las políticas de privacidad, que sería importante recalcarles. El MITIC no vende y no pasa los datos a terceros. Por ejemplo, datos de la SED. Nos llaman y nos dicen, yo soy una empresa privada y quiero tener datos de la SED para mi facturación electrónica. ¿El MITIC da esa información? No. El MITIC da información solo para entidades públicas, no para el sector privado. ¿Sí? Tampoco compartimos la información. No hay, el MITIC me dio la base de datos y yo te llamo porque en el MITIC está registrado tu número. No. El MITIC sí comparte basados en leyes aplicables o responder a procedimientos legales válidos. Hay un juicio. Les cuento un caso que pasó. El certificado de antecedentes policiales se presenta, por ejemplo, para el Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasó? Presentaron un documento adulterado, que vamos a hablar ahora de cómo validar. Llegó esa denuncia hasta un juicio. Le piden información al MITIC, el MITIC sí va a responder. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de la validez de los documentos? Todo esto ya vimos. Ahí está la lista
por ejemplo, de las reglamentaciones que tienen en cuenta los delitos informáticos. Y acá hablamos de cómo utilizar los documentos. Recuerdan que les dije, hay dos iconos que tienen que saber. Los que no tienen ningún símbolo son documentos gratuitos que pueden quitar. Los que tienen un símbolo, es una G de guaraníes, son los documentos pagos. ¿Cuánto vale ese documento si me voy presencialmente o si lo hago en forma en línea? El valor del documento es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo gastaría en pasaje, traslado o algo por el estilo, el MITIC tiene convenio con una pasarela o procesadora de cobranza. Ahí es donde se cobra una pequeña comisión y me dicen, pues sí, pero a mí me llega una factura con 2 comisiones. Es cierto. De esa comisión hay una fracción que se va a la procesadora de pago por darnos el servicio de cobranzas y hay un costo menor de comisión que sí se va al MITIC y que sirve para el mantenimiento de esta plataforma. Recuerden que hay que pagar un montón de cosas. Servicios, personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene un costo de mantenimiento y sí. Entonces, ¿me cobran más caro si yo hago en línea? Sí, es cierto, cobramos una pequeña comisión, pero es, digamos, el gasto contra el ahorro de tiempo que ustedes tendrían si se van a formar filas. ¿Cuánto sería el costo en cifras que significa al nacimiento? Cada documento tiene un costo diferente, ¿sí? El antecedentes policiales es 27.000 y colita, 25.000 presencial, 27.000 en forma en línea. El certificado de nacimiento es 30.000 presencial, 33.000 y colita en línea. ¿Sí? La comisión que se maneja es 5%, pero eso otra vez se divide, como le dije, en una fracción que yo no manejo. Una parte para quien nos hace las cobranzas y otra parte sí para el MIT. ¿Por qué se cobra las comisiones? O sea, ¿por qué se factura las comisiones y no el documento? El Estado paraguayo tiene una ley que dice que los documentos no, o que las instituciones públicas en sí no pueden emitir facturas, ¿sí? Y como la procesadora de cobranzas es una empresa privada, entonces se emite la factura solamente por las comisiones, no por el documento. Por el documento vamos a ver que sí hay un comprobante de pago que ustedes pueden descargar de la página, pero es por eso. Entonces, ¿qué documento yo quiero generar? Lo primero que voy a hacer es lo que le llamamos nosotros una liquidación. ¿Por qué se llama liquidación? Porque es una liquidación de pago, ¿sí? Una solicitud de cobranza de ese documento. Y ustedes van a tener el registro de todas las liquidaciones, por cada documento, todas las veces que generaron, sea de pago o no, van a tener el histórico de las veces que hicieron, ¿sí? Pero vamos a hablar de la diferencia con respecto a la validez o la duración de la emisión de esos documentos. Entonces le aparece una liquidación donde dice el número de liquidación, a nombre de quién, por lo general es de mi cédula, o sea, de mi identidad electrónica puedo hacer la propia, no de otras personas, ¿sí? La fecha y hora de solicitud y el estado, ¿sí? Si está pendiente, pagado, si ya se puede descargar o no. Hoy trabajamos con 10 diferentes medios de pago, ¿sí? Las billeteras, por lo general de las distintas telefonías, las billeteras móviles de ciertas entidades como Huepa, Simple, etcétera, tarjeta de crédito, de débito y el más últimamente utilizado, el pago QR, ¿sí? A través de las bancas web. Entonces, seleccionando uno de los medios de pago a los que yo tengo acceso, selecciono
Y es importante que sepan y que lean también siempre las leyendas que se van indicando. Hay un proceso, desde el momento que yo pago, eso pasa a confirmarse el pago, y una vez que se confirma el pago, hay un proceso de generación del documento que la institución dueña de ese dato nos tiene que devolver. ¿Sí? Entonces, ¿puede tardar? Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Depende del documento. Por lo general, la confirmación de pago, el primer paso, se da entre los 10 y 12 primeros minutos. Entonces, si dentro de esos 10 ustedes dicen, pero me sigue figurando pendiente, yo ya pagué, ¿por qué no tengo el documento? Hay un proceso de confirmación de pago. ¿Suele haber inconvenientes? Raras veces, pero sí hay alguna tardanza mayor con respecto a ese proceso de confirmación del pago. Lo mismo para la generación del documento. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que una vez que se confirma el pago, la solicitud llega a la institución dice, ok, toma el documento. ¿Con quién tenemos mayor tardanza? Con antecedentes judiciales. ¿Por qué? Y porque el camino de confirmación es más largo. Nada más que por eso. ¿Hubo tardanzas de días? Sí, se reclamó, se corrigió, se puede volver a dar y esperemos que no. Pero sí, con el documento que mayor tardanza tenemos es con antecedentes judiciales, pero porque su camino de confirmación de pago, devolución del documento es un poco más largo, nada más. Los detalles no es, digamos, necesario que les indique. De vuelta, si ustedes acceden van a tener dos opciones de descarga, lo que les dije. El Estado paraguayo no emite factura, pero emite un comprobante de pago que es el TIC. Ahí tienen ustedes especificado. Yo pagué por este documento en tal fecha, etc. Y tienen la opción de descargar el documento. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o, digamos, cuál es la ventaja de tramitar esos documentos de la identidad electrónica? Que los documentos se quedan guardados en mi identidad electrónica. Este es el comprobante de pago. Estas son las notificaciones que de vuelta me llegan al correo. Me llega al correo cuando dice generaste una liquidación de pago. Generaste un pago. No llega una notificación de que el documento está disponible. Eso ustedes tienen que refrescar y consultar en la página de identidad electrónica. Pero a veces nos dicen, llegó la confirmación de pago, pero no me llega el documento. Esta es la confirmación, por ejemplo, de la factura por las comisiones que hoy nuestra empresa con la que trabajamos es PagoPart, pero es el grupo M Sociedad Anónima, nos emite la factura por la comisión. Y esta es la factura y especifica el pedido de qué es lo que estamos. Y fíjense que la comisión es 1.638. ¿Cuánto nos cuesta hoy un tiempo de traslado y un costo para irnos hasta identificaciones a solicitar ese documento? A veces nos dicen también, yo pagué, tengo mi comprobante, pero no me sale el documento. ¿Con quién nos pasa muy frecuentemente? Existen dos instituciones principales que tienen dos caminos de pago, el MEC y Justicia, o sea, la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen dos proveedoras de pago. El MITIC, a través de su plataforma de pago o botón de pago que nosotros le llamamos, y el MEC, por ejemplo, también trabaja con Practipago, que es otra empresa procesadora. La gente nos dice, pagué por el botón del MITIC o solicité desde mi identidad electrónica. Por la solicitud se puede hacer desde la identidad electrónica. Pero pagué en una boca de cobranza. Me fui por dos caminos. ¿Sí? Solicité con identidad, pero pagué fuera de identidad. Entonces ahí es donde les pedimos su comprobante de pago y nosotros sabemos dónde está la información que nos dice,
pagaste por prepago, no pagaste por el botón de pago MITIC, tenés que solicitar de esta forma. ¿Sí? Lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema ya tenía su forma de solicitar antecedentes judiciales desde su página. Vos te ibas a una boca de cobranza o entrabas en tu app del banco, pagabas y en la página de la Corte Suprema tenías tu antecedentes judiciales. Hoy tienen un segundo camino que es a través de la identidad electrónica, tanto la solicitud como el pago. Y a veces nos dicen, solicité con mi identidad electrónica, pero pagué desde la app de mi banco. Dos caminos diferentes. No van a estar los documentos en el mismo lugar. Cada documento que nosotros solicitamos tiene su propio formato, ¿sí? Van a ver lo que antecedentes policiales, diferente el formato de antecedentes judiciales, que el acta de nacimiento, etc. Lo otro importante que tienen que saber es la diferencia entre la validez o la duración del documento papel, que nosotros le decimos, y el documento en formato electrónico. Esta es una restricción que las propias instituciones pusieron. Antecedentes policiales en papel, pedido en forma presencial, vale 6 meses. En formato electrónico vale solamente 3 meses. Lo mismo para acta de nacimiento. En papel, y vale siempre. En formato electrónico pusieron una validez de solo 1 año. ¿Y por qué si nacimos una sola vez? Y, bueno, políticas internas de cada institución. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y se tiene que volver a pagar y se tiene que volver a emitir. Informe de antecedentes judiciales. Creo que el formato papel sí tiene una validez, en formato electrónico no le dieron validez y porque puede cambiar eso de un día para otro. Pero presencial en 6 meses. Sería bueno que tuviesen también acceso para poder también dar a entender a los ciudadanos. Sí, sin problema. Los materiales son públicos y les podemos pasar. Perdón, sí. El antecedente judicial es 6. Sí, y el formato electrónico no le pusieron validez. La práctica entonces mejor. Y ahí está la política que o la instrucción que nos dieron a nosotros de responder también ante las consultas ciudadanas. Depende de quién te está solicitando ese documento. ¿Qué es lo que quiere? ¿Uno actualizado? ¿O se va a fijar en la fecha de emisión? Que vamos a mostrar cómo se verifica. El antecedente académico tampoco tiene validez porque lo que te dicen ahora ya tiene una firma electrónica legal. Entonces, lo que antes nosotros teníamos, el certificado de estudio en papel que teníamos que llevar a legalizar, hoy dicen, ese certificado ya está legalizado porque está reconocido por una firma electrónica. La firma electrónica no es la identidad electrónica, son otros capítulos diferentes que en algún momento podemos hablar también. Cada documento también tiene 2 formas de validarse. Desde el portal Paraguay, yo tengo una sección de validación de documentos porque cada documento tiene estas características. Arriba, en el encabezado, que creo que no estaba acá, o sí, en alguna parte de arriba tiene un número de constancia, tiene un QR y tiene un código de verificación. ¿Sí? Esas son las 3 identificaciones que tiene. Un número de constancia, un código QR, un código de verificación. Para validar desde la página de paraguay.gov.pi, ingreso el número de constancia, el código de verificación y lo que se hace es emitir una réplica. Si el documento es válido, la réplica es exacta. Si el documento no es válido, la página va a decir documento no válido. Y ahí es que encontramos los documentos adulterados. Es fácil hoy editar y hacer ediciones hasta en textos. Y hay forma de identificar. Sepan que lo falso se encuentra.
Y hay ciertas instituciones que tienen en su propia página, como el Registro Civil y la Corte Suprema de Justicia, que en sus propias páginas te llevan a validar ese código de verificación y ese número de constancia, ¿sí? Entonces tienen la forma de validar desde el portal único de gobierno, o ciertas instituciones permiten desde sus propios portales validar esos documentos. ¿Preguntas hasta acá? Y acá está nuestro quebranto de todos los días, trámites.mec.gov.pi, las gestiones a través del MEC. Como les decía, este es el portal. Se puede iniciar el nuevo trámite sin necesidad de la identidad electrónica, consultar el estado de ese trámite, porque a veces dice, yo ya pagué hace 3 meses, todavía no me dan el documento. Y se van a consultar trámites y dice, pagado. Hasta ahí llegó. Hay un histórico de pasos por los que tiene que pasar y que van figurando en ese consultar trámite. Está para la firma, pasó a la institución educativa, o sea, los términos no les puedo decir exacto, pero hay una serie de pasos. Y al último dice, el documento se encuentra listo para la descarga. O a veces hay intentos, intenté una vez, pero no llegué a pagar. Intenté una segunda vez, ese sí pagué, ese sí corrió. Todo el histórico se queda ahí. Y todo el estado pueden consultar, pero es desde la página del MEC, no está en la identidad. Esperemos pronto que nos den la respuesta y que podamos agregar. Hoy, por ejemplo, o sea, en algún momento nos dijeron, mi registro profesional, ¿será que no pueden cargar en la identidad electrónica? Y tienen razón, es un registro personal, es un registro profesional que, por ejemplo, emite el Ministerio de Salud. ¿Correspondería que esté en la identidad electrónica? Y sí, estamos trabajando en eso, para que todo lo que pertenezca al ciudadano esté disponible en su carpeta ciudadana. Esto ya vimos. Los otros portales que, por ejemplo, tienen identidad electrónica, en la página principal tienen esta identificación que dice aplicaciones con ID y con identidad electrónica. Esas son las instituciones, migraciones, Cenavis, puedo mencionarle un montón que sí ya están trabajando con trámites en línea y con acceso de identidad electrónica. Hay muchas otras instituciones que tienen trámites en línea, pero que no solicitan el acceso de identidad. Que esté asociada, y vamos al caso MEC, que esté asociada con la identidad electrónica, no precisamente significa que voy a tener disponible ese trámite o ese documento en el portal único de gobierno, ¿sí? Son plataformas diferentes que estamos tratando de unificar, pero que todavía no lo logramos. Ahí está lo que les decía, las preguntas frecuentes, el abrir ticket, y ustedes también pueden hacerle un seguimiento de sus tickets de reclamo. Lo registré el lunes, hoy es miércoles, todavía no me están respondiendo. No es precisamente porque no le estén revisando. No siempre tenemos la respuesta inmediata. Eso pasa a derivación, a consulta, a averiguaciones, etcétera. Y cuando nosotros tenemos la información, entonces ahí les devolvemos. Pero pueden insistir, pueden llamar, pueden preguntar sin ningún problema. Este era otro acceso directo que teníamos, pero se facilitó con abrir ticket. Cuando creamos un ticket también es importante saber que tenemos como agrupaciones, ¿sí?, de temas específicos de ayuda. Sobre identidad electrónica, por ejemplo, procesos de pago, no puedo pagar o no puedo descargar mis documentos que ya pagué y la información que le solicita es un poco diferente. Por ejemplo, si tiene que ver con pago, le pedimos que suba la foto de su comprobante de pago. Si es sobre identidad electrónica, y les pedimos sus datos personales. Pero siempre también tienen una cajita de texto disponible donde ustedes se pueden explayar y detallarse un poco más y ser específicos con respecto a su consulta. A veces nos tiran su número de cédula
y nos dice identidad electrónica, pero nos dice nada más. Entonces no podemos identificar cuál es su inconveniente. Si analizamos modelos que están estandarizados, podemos llegar a un grupo de 5 estándares de preguntas más o menos. El ciudadano suele preguntar constantemente. ¿Cómo preguntar? De alguna forma, ya de alguna forma no puede ser automatizada, pero sí está el tipo de consulta del ciudadano. Y también vamos a tener que elevar en ese estilo de respuesta. Vamos a tener que saber las preguntas estándar del ciudadano con relación al registro electoral. Y también nosotros hablamos de respuestas, como ya mencionamos. La institución MIGRIP tiene una respuesta ante esa situación consultada. Yo como ejemplo más a seguir de parte de nosotros. A eso nosotros le llamamos el banco de datos de preguntas frecuentes o respuestas predefinidas, le decimos. Por ejemplo, en nuestra plataforma de tickets y lo que trabajamos, perdón, con nuestros agentes de atención le decimos, en tal sección está la respuesta predefinida que tiene que ver con registro civil, con IPS, con Ministerio de Salud. Y tienen diferentes situaciones. Ya hice, no me respondieron, pero siempre con respecto a la misma institución. Entonces van como agrupando y clasificando también sus preguntas y respuestas frecuentes. Los problemas de cédula de identidad, por ejemplo, actualizar o agregar. Actualizar, no me aparece mi cédula, o sea, me aparece mi cédula vencida y ya no está vencida, yo ya tengo la actualizada. O tengo una cédula nueva, acabo de sacar mi cédula nueva para, por ejemplo, para extranjeros que se nacionalizan, entre otras. ¿Algo más? Gracias a ustedes y las veces que sean necesarias estamos a la importancia, por ejemplo, de ese tema de en línea. O sea, necesitamos conexión a internet, necesitamos tener señal. Hoy queremos, como ciudadanos, queremos tener nuestro documento en formato digital y bueno, y sepan cuáles son las restricciones de lo que hoy tenemos en esos documentos de formato digital. Los materiales ya se quedan acá a disposición, se pueden repartir sin ningún problema. Como les dije, esto también lo hacemos al público, abierto al público. O sea, ustedes saben que están en una zona, en un barrio específico, creen que esos ciudadanos necesitan capacitación particular, estén atentos a los canales del MITIC. También lanzamos esta misma capacitación abierta para la ciudadanía en general. Gracias.
Sí. Yo no tengo problema, pero por lo general no nos permiten porque nosotros hacemos atención ciudadana, ¿sí? Entonces no estamos a disposición de, lastimosamente no nos permiten. Nuestros directores luego nos restringen de que no demos el número particular porque tenemos otros canales de comunicación. Sí. Solamente por eso. Ya nos retan